Los patrones deben de cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes o en la empresa o establecimiento, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización por alguno de los desgastes naturales que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en el que prestan los servicios, sin que éste sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización. Garantizar o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere nuestra Constitución en el artículo 5, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportuna debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjuicie la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. Establecer y sostener las escuelas de conformidad con lo que disponen las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Colaborar con las autoridades de trabajo y de educación a fin de lograr la alfabetización de sus trabajadores. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1,000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los miembros de trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de 1,000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de 1 año o cuando se observe la mala conducta, pero en esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiere becado durante 1 año por lo menos. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efectos de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral.
Contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Fijar visiblemente y definir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones contundentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro de o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que se instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados por alojamiento de los trabajadores. Hacer deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en la Constitución, y hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto también en la Constitución. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas dentro de la Constitución y que sean por efecto de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darle los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que se les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tenga. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Hacer las deducciones previstas dentro de la Constitución para enterar los descuentos que, en orden de prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores y posterior a las otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador. Afiliar al centro de trabajo del Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores a efectos que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Otorgar permisos de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido de la Constitución. Otorgar permisos sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de ausencia en los términos que establece la legislación. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el Instituto, según lo establecido en el artículo 140 bis de la Ley de Seguro Social. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial
o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del trabajador. Implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consultas que hace referencia la Constitución. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión.